corazoncitas, espero que hayan comido bien y que estén teniendo un súper fin de semana. Y si no lo ven en el fin de semana, pues una súper semana. Antes de que comencemos a hablar sobre la serie, los invito a seguirme, ponerle a la campanita, darle like y buscar mis redes sociales y toda esa publicidad que se supone que debemos hacer al comienzo del video. ¡Comencemos! Hoy vamos a hablar de un dorama que quizás no es un dorama. Sí, sé que eso suena un poco contradictorio, pero es que esa es la verdad. Estamos hablando de un dorama futurista coreano que se lleva a cabo en la ciudad de Granada, y estos son los recuerdos de Alhambra. Aunque Netflix nos llega y nos estampa una etiqueta diciendo propiedad de Netflix, la verdad es que este dorama es de Canal TVN, un canal coreano bastante famoso. Pero la realidad es que como Netflix lo va a distribuir al resto del mundo, pues simplemente dice que es suyo. Creo que es parte del acuerdo que hicieron. Este drama está creado por la productora Studio Dragon, uno de los mejores que hay en Corea. Va a contar con 16 episodios, de hecho ya cuenta con ellos, y se supone que ahí termina como la mayoría de los dramas, que tienen de 16 a 21, máximo 30. Algo me dice que este va a romper el paradigma de los dramas y por la nada nos va a salir una segunda temporada, pasando ya a ser una serie cosmopolita. Una historia basada en realidad aumentada, muy buena actuación, excelente combinación de la que viene siendo la cultura coreana con la española. Me ha encantado cómo han mantenido la estructura tradicional y antigua de Granada. Muestran de una forma muy realista lo que puede pasar con este tipo de juegos que intentan ingresar a tu cerebro. La historia gira en torno al creador, que es la hermana de una chica que termina siendo el amor de él luego de conocerse en el Hotel Bonita. Lo siento, en el hostal. El dorama es bueno, no le tengo quejas como tal, pero algo que yo le fuera agregado es una parte médica que estudiara el antes y el después de los cerebros, la relación del por qué podían ver sin los lentes, y por otro lado también cómo es el impacto neuronal que permitía producir esos fallos. Realmente comprendo por qué no agregaron la parte médica, dado que eso requería tener una base de conocimientos que era mucho más compleja. Y tal vez iba a alargar un poco más la serie, pero bien sabemos que los doramas pueden ser de 21 capítulos, 22 aproximados. Claro está, este era un dorama con mucho presupuesto y que terminó siendo bastante costoso, entonces agregar esto quizás iba a ser aún más. Pienso que le fuera dado un impacto más impresionante, más realista y más completo, que no fuera dejado dudas tan grandes como para después requerir una segunda temporada, dado que bien sabemos que los doramas no les gusta hacer eso. Creo que el único campo a mejorar en este dorama sería ese aspecto, el médico y el de eternos espacios de duda. Otro detallito, que no es un punto negativo, pero simplemente creo que le fuera hecho ver más realista, es que los personajes coreanos que se encuentran en Alhambra, que se supone que tienen más de 10 o 15 años viviendo aquí, hablan el español un poquito mal. Sí, aún es impresionante ver a un coreano hablándote en español con fluidez, pero aún así, seamos sinceros, si tienes toda tu vida viviendo ahí y desde niño y te educaste en un colegio español, vas a hablar mejor español que coreano, y más aún considerando que se murieron tus padres, por lo tanto fuiste criado con el habla de español. Aunque sí veo muchos doramas romanticones y de otros estilos, y no solamente doramas, todo tipo de serie en sí. Este en específico es 100% recomendado, incluso para personas que no les gustan los doramas. Como bien saben, solamente hago reviews de cosas coreanas que no cuenten con la típica estructura y el clásico estereotipo que ya tienen estructurados en el mundo. Valga la redundancia. Así que eso es todo y ya sabes lo que vamos a decir. ¡Preshaito!